¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a La Grillotina. Qué gusto de saludarlos. Soy Mario Gámez. Estamos en vivo en los estudios de Dominio Radio 96.5 de FM, transmitiendo con imágenes también a través de internet, ya lo sabe, a través de dominio.fm /TV, en su computadora, a través de las aplicaciones de los teléfonos celulares y sistemas de cable en la zona metropolitana de Monterrey. Gracias por escucharnos y o vernos en esta transmisión. Hoy, transmitiendo en vivo, vamos a analizar un tema de suma importancia, me parece a mí, y para los ciudadanos. Por primera vez, después de mucho tiempo de espera, sale la Ley de Participación Ciudadana, gracias al trabajo del Congreso del Estado y el consenso y el trabajo también del Poder Ejecutivo. Hoy vamos a analizar qué es lo que ha aprobado el Congreso, esta legislatura, en qué consiste la Ley de Participación Ciudadana, cuáles son las herramientas que finalmente se nos van a otorgar y cuáles son los alcances y o las limitaciones que tenemos. A mí se me hace muy bello ese tema de la revocación de mandato. ¿Será que como cuando estás chiquito que estás pide y cuando por fin se te da no te la crees? Bueno, así estoy yo ahorita, un poquito escéptico. Pero vamos a analizar todo esto y vamos a ver el tema de la revocación de mandato porque se aprobó, sí, en comisiones, pero no va a entrar en activo hasta que no haya reformas constitucionales. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo vamos a analizar con nuestros invitados de esta tarde. Me acompaña Concepción Landa, diputada por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y estar otra vez aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Karina Barrón, de la bancada independiente. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Mario, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Por el PRI, Eugenio Montiel. Eugenio. ¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte a ti, al auditorio. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Díganme una cosa, así es, la vida es tan bella, así como hoy amanecí en la mañana, dándole hasta el reconocimiento. Oye, no pueden pedir mucho más de lo que hoy sucedió. El Bronco les hizo un reconocimiento muy a su estilo, ¿no? De que se pulieron con la chamba esta de la Ley de Participación Ciudadana. Me parece que nosotros los medios, o bueno, cuando menos aquí en Dominio, hicimos lo propio. Platícame, porque tú has estado también desde la parte ciudadana luchando mucho por este tema por muchos años. Dame tu concepción de todo lo que ha ocurrido con esta Ley de Participación Ciudadana. Dame tu sentimiento. Bueno, mi sentimiento, hablando desde el corazón, es mucha felicidad. Desde este punto de vista de que se ve que el esfuerzo y la persistencia de las organizaciones sociales, porque esta ley en realidad es una ley de las organizaciones sociales, la iniciativa la plantearon ellos, se puede hacer desde la sociedad civil, el Congreso, el gobierno. Realmente fue un trabajo de conjunto, de tratar de vencer las diferencias, de ponernos de acuerdo, de tener toda la intención de responder a la ciudadanía. Y creo que el gobierno del Estado, los partidos, los no partidos y los ciudadanos entendieron que era muy importante trabajar juntos. Entonces yo creo que ha sido, si bien difícil el camino, siempre la persistencia y el seguir en la lucha y en el compromiso por lograr las cosas que queremos alguna vez en la vida se pueden dar. Entonces, en ese sentido, pues sí, para mí ha sido de mucha felicidad el saber que vamos avanzando, que no todos los caminos terminan mal, sino que se puede llegar a soluciones. Karina, desde la óptica, eres de la bancada independiente, pero siempre has militado en un partido político. Dame tu opinión sobre esto. Mira, contenta, Mario, porque sabemos, como lo mencionaba la diputada, es una ley, es totalmente ciudadana. Tenía 12 años, ahorita que mencionabas el tiempo, hace mucho tiempo, pues sí, aproximadamente 12 años. Y yo creo que este puede ser un claro ejemplo de cómo debemos de trabajar todos los diputados aquí en el Congreso. O sea, buscar siempre la manera de llegar a acuerdos, de llegar a un consenso y que siempre estemos trabajando por el bien del ciudadano, olvidándonos del partido, de los colores. Yo creo que este puede ser un parteaguas para muchísimas otras leyes e iniciativas que podamos sacar. Sabemos que sí se puede, siempre anteponiendo el bien del ciudadano y olvidarnos un poquito de cualquier grupo o de manera personal.
Sabemos que fue el estire y afloje. Concepción nunca soltó esa parte tan importante, entonces reconozco también el trabajo y la labor de la comisión que estamos integrando y la labor de todos los diputados, que cada uno de las bancadas estuvo mandando observaciones para ver el cómo sí se pudiera dar. Eugenio Montiel. Pues mira, Mario, para nosotros, y lo recalco, no nos parece tampoco que sea algo que choque contra los partidos políticos esta ley. Yo creo que vamos en avanzada todos, ciudadanía y partidos políticos, claro, porque ningún partido político puede estar en contra de estos instrumentos. Claro. El empoderar al ciudadano es empoderar también a los partidos políticos, porque finalmente quien hace bien la chamba, pues recibe un reconocimiento de los ciudadanos. Y yo creo que ya estamos en otra época, y te lo digo honestamente, dentro de la bancada del PRI, estamos comprometidos con esta ley, la vamos a seguir impulsando hasta llegar hasta sus últimas consecuencias, y claro que es perfectible, lo platicábamos fuera de entrar a cabina, Concepción y yo, hay cosas que le podemos ir puliendo con la idea de hacerla operativa al 100%, ¿no? Y que no quede como un buen sueño nada más. También te la compro, Eugenio, pero también es cierto que si no tuviéramos ahorita vigente el tema de los independientes, jamás hubiéramos pensado de una ley de participación ciudadana coexistiendo puros partidos políticos, o sea, o habitando puros partidos políticos en el tema de gobierno, porque la ley de participación ciudadana siempre ha sido, o la había sido visto como una especie de estorbo para los partidos políticos. Es decir, una revocación de mandato, cuando nada más éramos gobernados por PRI y por PAN, y o por otros partidos, era prácticamente imposible. Pues tal vez eran concepciones que se veían con otra lupa, estoy de acuerdo contigo, sin embargo, bueno, la revocación no solo es parte de esta ley, también hay otros instrumentos ciudadanos y todos confluyen en empoderar al ciudadano, y finalmente los partidos políticos nos debemos a los ciudadanos, y por ellos es que llegamos a las posiciones que tenemos y conquistando voluntad. Entonces yo creo que armoniosamente podemos ir de la mano y todos vamos a sacar ventaja de una buena imagen, y sobre todo ser honestos, no estar con un doble discurso, diciendo una cosa en una parte y haciendo otra por otro lado. Entonces nos sumamos y nos parece bien, tan así que Concepción ha visto nuestra disposición como PRI y vamos a seguir adelante en esto. Muy bien, pues vamos a empezar a entrarnos a profundidad en este tema. Vamos a analizar por qué de pronto el Congreso cambió, porque hay que recordar que el Congreso primero mandó una iniciativa que fue devuelta por el gobernador a través del veto, y se hicieron algunas modificaciones. ¿Qué hizo que estos diputados cambiaran de parecer? Lo vamos a analizar con ellos a lo largo de este programa. Así es que no le cambien, voy a la primera de las pausas y enseguida regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en La Guillotina. Oiga, mándenmenos sus mensajes de voz también a través del WhatsApp 8180002300. Si es mensaje de voz, no olvide primero poner su nombre y luego déjame su mensaje y mándelo breve, conciso, para poder pautarlo a lo largo de este mismo noticiero, y siempre y cuando menos así se lo suplico yo, sea sobre el tema que estamos tratando, que es justamente la ley de participación ciudadana, que es cierto, como lo decía Eugenio, son instrumentos adicionales, no nada más es un tema de revocación de mandato, que quedaron aprobadas en el Congreso. Que dicho sea de paso, lo que se aprobó fue en comisiones. Falta la aprobación en pleno, pero por lo que hemos sondeado a través de nuestros reporteros es que hay un consenso, Concepción, básicamente de todos para que salga sin problema, ¿no? Sí hay un consenso en general de todo mundo. Creo que salvo algunas pequeñas modificaciones ya prácticamente de forma que se están realizando, la ley ya saldría prácticamente como se presentó en comisión. ¿La próxima semana? Sí, por lo que comentaron los coordinadores, muy probablemente sea el martes, el día cuando se vote en pleno. Muy bien. Primera pregunta que se le viene a la opinión pública y a los ciudadanos. ¿Aplica para los actuales gobiernos? ¿Aplica o va a aplicar esta ley para los diputados actuales? O sea, para aplicárselas a ustedes, para el Bronco, para los alcaldes actuales. Mira, por lo que nosotros... hablamos de la revocación, perdón. Sí, de la revocación. Por lo que nosotros hemos consultado, es que a partir del fundamento en donde está planteada esta ley, que es los derechos políticos de los ciudadanos y el artículo 35 y 39 constitucional, esto no es un castigo
a los diputados o al gobernador o a los alcaldes, sino es el derecho que tienen los ciudadanos para modificar su gobierno en el momento que así lo consideren. Desde ese punto de vista, como no estamos hablando de un castigo, de una pena a los gobernantes, entonces consideramos que se aplica para esta administración también, para diputados, alcaldes y para el gobernador. Hay quienes dicen que no. Esto ya tendrá que ser en el momento en cuando haya alguna de estas figuras que se invoque, pues será a lo mejor motivo de estudio. Pero nosotros desde los estudios con los constitucionalistas que hemos estado hablando, porque acuérdate que esta ley... O sea, no aplicaría para esto si es castigo, porque si es algo que les perjudique no puede ser retroactivo. Así es, no puede ser retroactivo, pero bajo ese argumento, pero bajo el argumento de que es un derecho de los ciudadanos de modificar el tipo de gobierno. No, pero no es, en el momento. Estoy de acuerdo que no hay una penalidad, te vamos a quitar el trabajo y eso no es una penalidad. Exactamente, no se le está castigando, no va a un proceso. Ni es multa, ni es cárcel. Ni es cárcel. Ni amonestación. Nomás te quitamos la chamba. Así es. ¿No? Bueno, cuando menos así creo que es la ley. Así es. Lo decide la gente y te quitamos el trabajo. Así es. Ni más ni menos. Así es. Porque, por cierto, no va acompañado de ningún tipo de sanciones. La revocación de mandato. No, ni tampoco ningún procedimiento jurisdiccional. Porque acuérdate, Mario, que ya se había discutido aquí en este programa que no iba precisamente por alguna causa en lo específico, la revocación, porque acuérdate que estaba ligada al principio a un juicio político y de ahí se derivaron muchas otras situaciones. Entre ellas el veto. Y entre ellas, pues fue de lo que fundamentaron el veto. Entonces, efectivamente, no se debe ver como tú comentas, ¿no? Con alguna sanción, porque no necesariamente sales por haber hecho algo indebido, simplemente porque, pues por ineficiente, claro. Quizá, ¿no? Ahora, puede ser por alguna deshonestidad, ¿no? Que la gente piense que este cuate o esta mujer nos está robando, nos está haciendo... Bueno, a mí me toca quitarte la chamba, ciudadano. Así es. A las autoridades te tocará sancionar. Son dos cosas absolutamente Así es. distintas. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios más fundamentales entre la primera que mandaron al Ejecutivo, que se las vetó el gobernador, y esta? A mí me dijo Fernando Elizondo, díganme si está bien la postura, que entre otras cosas es que el Congreso quería como diera lugar participar en el tema de las decisiones de la revocación de mandato. O sea, que si yo, Mario Gámez, quiero a través de mi distrito empezar a sumar firmas para quitar a mi diputada, significaba, o a mi diputado o a mi representante, significa que tenía primero que haber una comisión de un delito o algo irregular. Y luego que lo tenía que comprobar. Y esa comprobación la tenía que decidir el Congreso si sí o si no. Algo más o menos me dijo. Sí. Mira, no es porque el Congreso quisiera, o sea, no había una voluntad del Congreso de que yo quiero participar Pues porque se quieren meter en todo contra... Sí, no, pero déjame decirte dónde estaba fundamentado. Quieren decidir en el tema de derechos humanos, en la Auditoría Superior, Consejo de la Judicatura, en todo. Sí, pero quiero decirte que en el fondo se ve como si hubiera una intención perversa. No fue así el caso. En realidad es que esta decisión de que el Congreso participara estaba fundamentada en los casos que hubo en Yucatán y en otro estado, en donde ahorita te explico por qué, donde el gobernante no tenía medios de defensa. Y entonces ni tampoco audiencia. Entonces, al no tener audiencia, porque se le consideraba en estos otros estados como un castigo, no estaba fundamentado en los derechos humanos, entonces se les hizo un juicio en donde no era un juicio de constitucionalidad, en donde esta figura no tuvo vigencia. ¿Sí? Entonces, para evitar que no se nos fuera a caer también la revocación de mandato, se metió vamos a decirlo entre comillas, como juicio de procedencia o dictamen de procedencia del Congreso para que se pudiera escuchar al gobernante que tenía algún medio de defensa, se le otorgaba un medio de defensa para poder decir que si procedía o no procedía. Esta fue la gran discusión con el gobierno del estado y también entre nosotros, en donde decidimos, y después de la consulta con los constitucionalistas, toda la academia que estuvo ahí con nosotros, todas las universidades, que esto no era necesario porque estaba fundamentado en los derechos humanos, y como en los derechos humanos no es un castigo, entonces no había de qué defenderse, simplemente
y ni tampoco tenía que tener ninguna causa por la cual. Entonces, al quitarse esta controversia, vamos a decir, que había entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues simplemente ya se eliminó, porque ya no hay razón de ser de que el Legislativo participara en esto. O sea, lo quitamos de buena gana. Si hubiéramos querido a toda costa querer intervenir en esta decisión, pues le hubiéramos buscado de otra manera cómo hacerle. Quiero decirte que no había una intención más que el que la revocación de mandato transitara de manera fácil para que no fuera en un momento dado impugnada o que nos la pudieran tumbar. Bien, porque yo lo recuerdo perfectamente. Fernando Elizondo decía no a esa iniciativa del Congreso porque no queremos que esté bajo ninguna condición del Congreso. Así es, y los ciudadanos también nos hicieron ver esta situación, en donde realmente si lo fundamentamos en los derechos humanos y en los derechos políticos de los ciudadanos, en realidad no tiene por qué haber ninguna razón por la cual una razón de delito por el cual el gobierno, los ciudadanos te deseen revocar. Es exactamente lo que tú dices. Simplemente no es un castigo, no es una sanción, es simplemente pues te corro de la chamba. Y creo que la otra diferencia era que tenía que estar, no contemplaban que fuera la Comisión Estatal Electoral la que participara en esta ley. No. A la hora de una revocación. No. Siempre se consideró, ¿no? Sí, siempre se consideró que la Comisión Estatal participara porque es quien ejecuta o quien opera la revocación de mandato. Sin embargo, ahora es la Comisión Estatal Electoral simplemente la que le da la validez a las firmas que se junten y entonces dicta la procedencia del proceso. ¿Sí? Sí. No tocamos para nada el Congreso. Para nada. O sea, vuelvo a lo mismo, porque esto es muy claro. Mira, yo les he dicho a mi auditorio, si están interesados en los temas del Congreso a lo largo de siempre, ¿no? Aquí en la Grillotina y en los noticieros, en este es cuando más tenemos que hacer la chamba nosotros. Sí. Tenemos que aprenderla, tenemos que estudiarla, tenemos que entender la ley de participación ciudadana, porque yo le he dicho a mi gente, no es una ley para los diputados, ni para los partidos políticos, es para nosotros. Y en la medida en que la conozcamos, más poder vamos a tener para poder aplicarla en el momento que sea necesario. Para eso se hizo, para empoderarnos, para hacer a veces un acicate contra los malos políticos y poder utilizarlo en casos de que sean absolutamente necesarios. Sí. Pero me imagino que tiene sus alcances y tiene también sus limitaciones este asunto, ¿no? Háblame, por ejemplo, de las condiciones, el porcentajes de firmas y todo que se tienen que recabar para esto. Sí, cómo no. Bueno, pues hablamos otra vez del tema de revocación cuando hay otros instrumentos, pero vamos a continuar con la revocación. Me parece que el mayor atractivo es eso, pero créeme que no vamos a dejar fuera los demás instrumentos. Ahorita lo vamos a analizar. Mira, se requiere, y si no, Concha aquí me va a corregir, porque ella como presidenta de la Comisión de Gobernación, pero se requiere una solicitud que incorpore el 10% de la lista nominal de la autoridad que se quiera revocar o que se pretende, es decir, si es al gobernador es el 10% de la lista nominal del estado, si es al alcalde de la lista nominal del municipio y si es al diputado del distrito que representa. A ver, tú conoces muy bien más o menos esos números. Más o menos ¿cuántos habría en Monterrey, por ejemplo? En Monterrey, más o menos. Más o menos, cerca de 700,000 votantes, el 10%, 70,000 firmas. Entonces, la persona interesada junta 70,000 firmas bajo procedimientos que ahí están estipulados, como, no es como que me voy a la Alameda y empiezo a juntar firmas ni ton ni son, a mitad del periodo, y eso yo se lo llevo a la Comisión Estatal Electoral. ¿El simple hecho de tener el 10% ya significa revocación? No, ahí va. Apenas es la solicitud para que se valide por la Comisión Estatal Electoral, que corresponden esas 70,000 a validar que viven en el distrito donde se quiere revocar a la autoridad. Y pues ahí, ¿quién tiene esos datos? La Comisión Estatal. Va a validar que el padrón, las firmas, etcétera. Una vez que dice sí procede, sí están dentro, se turna al Tribunal Superior de Justicia para que se valide la pregunta, ¿no? Que se va a someter en la consulta para que se pueda hacer popular. La consulta ciudadana, así es. Y a partir de ahí ya se va la consulta, que es el proceso electivo de revocación, digámoslo de alguna forma, y ahora sí, tiene que participar el 40% al menos para revocarle
si así Así fuera es. el mandato a la autoridad. Por Y medio del la sufragio. consulta es como si fuera una elección. Así Sí. es. Urnas Es y el todo este sufragio, rollo. así es por medio del voto. Así es, Mario. Controlado por la Ay, Comisión Estatal así Electoral. es. Esa es la parte que Sí. nos deja un Como poquito si tranquilos, fuera ¿no? el tiempo de más Del o menos tema el tiempo de elecciones, y es donde nos sometemos y se someten los alcaldes, diputados y ejecutivo y todo, pues ya lo que es la consulta ciudadana, una votación, y como decía el compañero, al menos el 40% que sea la gente que pueda Al menos acudir. el 40% tiene que revocar. Así Puede es. votar el 50, El 60. el 60, pero Ajá. solamente con el 40% de la lista nominal. Tiene que haber 40% de personas a Al favor de la menos. revocación. Es correcto. de la lista nominal. De la lista nominal. Sí, de la lista nominal. O sea que si votó. Ah, ya, no de los que votaron. no. Ya, muy bien. O sea que si votó el 30% de la población, no es no hay válida. revocación Así de es. mandato. Ya. Entonces, el Así es. 40% de la lista nominal, independientemente de la cantidad de los que voten. Déjame ponerlo así. Sí, Ajá. así es. Así O sea, es. no es importante aquí el tema de los que voten, salvo el tema matemático de que dé el 40% de la lista nominal. Así es. Muy Así bien, es. que sigue siendo un Es montón, mucho. como siempre. Claro, porque estamos advirtiendo pues, Y- que es un proceso que surge de los ciudadanos y que quieren la revocación, por lo tanto Fíjate, aspiramos estoy a que pensando participen. los porcentajes de Viendo los participación de la gente participación, así en un es. proceso electoral normal, que a veces es muy desairado por la gente Así en un es. proceso electoral, a la hora que hacemos una elección constitucional. Claro. Sí. ¿Qué, Pero- qué pero- porcentaje? Que fue de la votos? diferencia. La Las vez últimas pasada tenía, pero elecciones, la pasada tuvimos algo atípico. Algo atípico. 61% Pero fue 61. atípico, Así atípico es. por el tema del Bronco y la independencia y todo este tema que Pero- andábamos emocionados y demás. Pero normalmente. Pero- es pero mucho elecciones Pero, más por ejemplo, en abajo, San Pedro sí, Sí. tienen los márgenes de participación Sí. del 78%, Sí. Concepción. ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, ahí sí sí es. hay una cultura de mucha participación. Híjole, Sí, bueno, pero es un Monterrey, tema el que área metropolitana. 60 aproximadamente, 58, 50, 60. sí, siempre se ha manejado. es 58, parte 60. del tema cívico que tenemos que Así seguir es. presionando para decirle a la gente, Es querías parte un de la instrumento, ahí está y tienes que responsabilidad, salir a votar. claro. Porque fíjate, la mayoría de las famosas consultas, y ahorita vamos a hablar de los otros instrumentos, de las consultas, de las propuestas de los planes de desarrollo urbanos, la gente le vale un comino y no sale, a menos que tenga un interés particular en eso, va y participa. Pero la mayoría no lo hace. No se Muy apenas involucra. lo sacamos el día de una votación constitucional. Tengo el temor de que a la hora que suceda una cosa de estas, la gente no vaya, no salga a Así votar a es. la hora de Digo, una el revocación instrumento de ahí lo van a tener. O sea, depende también, obviamente, de los mandato. Y los números ciudadanos. como que a quién se les ocurrió. Pues es que se hizo ¿Por qué un 40? estudio ¿Por qué? porque mira, o sea, aquí acuérdate que es un trabajo, es una figura que realmente tiene que ser, Tener peso. tiene que tener peso. Claro. Si no, pues tú sabes que también, y que además va a todo el estado. Entonces, pues a lo mejor nosotros en Nuevo León, a nivel gobernador o a nivel alcaldes, pues lo vemos como exagerado, que eso era uno de los detalles en que la ciudadanía y las organizaciones sociales decían que era demasiado la cantidad de votos que se necesitaban. Sin embargo, si tú te vas a los municipios rurales o donde tienes 1.500, 2.000 electores, pues obviamente estas proporciones también tienen que funcionar para ellos. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que este número recoge de alguna manera más equitativamente el deseo y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, no Sí, es cualquier cosa. Dicho en otra quitar un- palabra, queremos quitar al gobernador, por ejemplo, pues tenemos que ponernos de acuerdo un buen número para poder hacerlo. Así No la es. mayoría de los ciudadanos, pero sí un número considerable. Sí, y en este caso, por ejemplo, si hay una cantidad de personas que lo pudiesen quitar menor al menos de lo que las eligieron, pues imagínate cómo quedaría esto, muy desproporcionado. Bien, voy a una pausa, no se vaya. Diputados del Congreso discutiendo y platicando o explicándonos en qué consiste esta ley de participación ciudadana que contiene otros instrumentos también a favor de nosotros, más allá de la revocación de mandato. Lo vamos a discutir y platicar después de estos mensajes.
Estoy con Concepción Landa, Karina Barrón, Eugenio Montiel, diputados del Congreso, analizando esta ley de participación ciudadana. Eugenio, ¿quieres comentar algo de lo que dijo este ciudadano, este radio escucha? Sí, claro, bueno, pues con todo el respeto que me merece, sí, efectivamente se oiría muy desproporcionado que una sola persona pudiera conseguir, en el caso que platicábamos de Monterrey, 70,000 firmas. Pero pues, se supone que la revocación no es por la querencia de una sola persona, se supone que participa un grupo de ciudadanos organizados. Y entre todos sacan las firmas. Yo creo que Jaime, para poderse inscribir como candidato a gobernador, nos sacó él ¿cuántas firmas fueron? Cerca de 380,000 firmas. No las sacó él solo, ¿verdad? Tuvo una red ciudadana detrás de él apoyándolo, que luego se vio en el reflejo de su votación. Es exactamente lo mismo. Digo, cuando hay movimientos de ciudadanos que quieran hacer movimiento, se dan las cosas, ¿no? Gerardo González dice, ¿y qué pasa con el fuero? ¿No interviene en el caso de los diputados? ¿Los alcaldes tienen fuero? ¿No estorba esto en el tema de...? No, porque acuérdate que no es un castigo. O sea, que en el caso precisamente del juicio político y de todas las otras figuras que son penalidades o sanciones, tendría que considerarse el fuero, pero en este caso en particular no tiene nada que ver el fuero, es simplemente el que te corren de tu chamba. O sea, sí tienen el fuero, pero nada que ver con el Sí, pero aparte el fuero, no hay que malentenderlo, el fuero es para poder tener la libertad de expresión en las exposiciones que uno hace como legislador. Si no lo tuviéramos, pues seríamos rehenes de que la autoridad no le guste lo que uno menciona. Para eso es el fuero, no para hacer arbitrariedades, ¿verdad? Finalmente, claro, si ese fuera el caso, ¿verdad? Así debiera ser. No, así es, Mario. Digo, la verdad, en el deber ser, ustedes, los medios de comunicación, han avanzado mucho en ese proceso. Así debiera ser con los políticos bien intencionados, que no son muchos. Ahora, tema de las sustituciones, me queda muy claro que si el diputado se le quita la chamba, entra el sustituto. Entra el suplente. En el caso de los alcaldes. Como viene previsto también en la ley. Se elige dentro de los miembros del cabildo. Y en lo que se escoge también podría entrar el primer regidor, ¿verdad? O algún integrante del cabildo, obviamente. Es cualquier integrante. Lo que pasa es que el primer regidor es cuando son ausencias menores o superiores a 15 días a un mes. Días, sí. Después de un mes ya entra cualquier miembro del cabildo. En el caso del gobernador. Hay que tener estamos hablando que es a mitad del periodo, ¿verdad? En este caso es elecciones nuevas, porque en este caso en particular con el gobernador, como se hace la revocación de mandato durante la elección intermedia, entonces es antes de que se cumplan los 3 años. Entonces hay que hacer nuevas elecciones. O sea, la ley ahorita marca si falta el gobernador por algo. Como quiera, la Constitución se prevé también a un sustituto en lo que se pudiera generar nuevas elecciones también. Sustituto nombrado por la Constitución está prevista, Mario, que si falta la figura del Ejecutivo durante los primeros 3 años, entra lo que se le llama un gobernador interino, que es nombrado por el Congreso para que convoque elecciones y ahora sí se elija un gobernador sustituto. Así es. ¿Sí? Para que termine el periodo que se quedó inconcluso. Si sucede después de los 3 años, ya directamente el Congreso nombra al gobernador sustituto para que termine el periodo. Sí, estos son temas que hay que reglamentar en un futuro cercano, ¿verdad? Para que no haya para ser dudas, armónicas, pues, así es, para que no haya dudas. Entre las diferencias también que se dieron entre la primera ley que ustedes mandaron y que se las vetaron, el Congreso quería tener o planteaba tener la posibilidad de revocar mandato, el Congreso en sí por sí. Sí. O sea, si ustedes querían quitar al gobernador, lo podían quitar. Podría generarse la solicitud de revocación de mandato. Pero siempre porque se necesita había causa. Porque había causa. No por una ocurrencia del Congreso. De hecho, todavía va a poder seguir siendo mediante la figura del juicio político. Claro, el juicio político. Son dos cosas que hay que entenderlas, ¿verdad? Pero el juicio político no lleva a una consulta popular. No, por supuesto. Es una causa grave, ¿verdad? Muy distintas. Eso es cuando hay causales y cuando hay una sanción. En este caso no hay sanción y por eso puede hacerse la revocación de mandato solamente por la necesidad de los ciudadanos. Ya, pero se quita esa parte donde ustedes podían... Porque podía haberse confundido precisamente con el juicio político, que no tiene caso generar una figura donde el Congreso otra vez intervenga. No, ¿y qué tal si el Congreso, compuesto mayoritariamente por partidos,
políticos, de pronto dijera, pues sí me parece que hay un causal, aunque no lo hubiera y quiero quitar al gobernador en turno. Sí, pero de cualquier manera se necesitaba el 40% de la lista nominal de ciudadanos. Claro, pero podían convocar muy fácilmente a una revocación convocarse. Y como no les gusta intrometerse en las elecciones ni tienen formas de comprar votos, pues ya te imaginarás. Es decir, es que Claro. tengo que pensar mal, porque así nos han tratado y eso es lo que nos han dado los partidos políticos. Bueno, muy bien, espero que queden aclarados el tema de, uno, no entra la revocación de mandato la semana que entra. No. La Es muy revocación de importante. mandato entra No. una vez que se haya Ese es un aprobado punto. la Ahorita, reforma así constitucional. es. Que no- ¿y siguiente para semana cuándo? se aprueba en el Las Congreso. Es un iniciativas. asunto del Congreso Federal. No. Cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando en primera instancia de la Constitución local. Las universidades fueron muy claras, precisamente por esa razón se hizo una consulta muy profunda con todas las universidades, todas las facultades de Derecho coincidieron en que la reforma constitucional, dado que el Estado es un Estado libre y soberano, puede hacer la reforma constitucional solamente en la estatal. Y con eso ya se valida la revocación de mandato. A ver, entonces no dependemos de decisiones del Congreso Federal No, para esto. no necesitamos. A ver, muy bien. Entonces, para quienes no somos ni diputados ni abogados, Concha, se aprobó en comisiones la Ley de Participación Ciudadana. Así es. La próxima semana pasa al Pleno, se va a aprobar Sí. seguramente, Sí. y ya tenemos una ley que esperará nada más su publicación en el diario oficial, que es un asunto de días. Sí. Vamos, hablemos de que ya es, déjame ponerlo así, legal la ley o vigente la Ley de Participación Ciudadana la próxima semana. Sí. ¿Qué va a faltar específicamente para el tema de que la revocación quede activada? Falta una reforma constitucional a la Constitución local, ¿sí? Y que ya están 2 iniciativas presentadas, una por Movimiento Ciudadano, otra por el PRI. Ya están presentadas las iniciativas, que se suban a pleno, se voten en primera vuelta, posteriormente se voten en segunda vuelta lo antes posible para que ya tenga vigencia la revocación de mandato. Sin embargo, esto así es. Adicionalmente, se va a mandar al Congreso Federal una iniciativa para modificar esto, pero no impide que la revocación de mandato entre vigente tan pronto se apruebe la reforma Dame tu constitucional. pronóstico más o menos de cuál sería el tiempo, la tabla de tiempos para que ya quede activada la revocación finalmente. Mira, yo no dudo que a partir de septiembre quede completamente aprobada, porque actualmente ya no se necesitan que sean en 2 periodos distintos. Acuérdate que ya hicimos otra reforma constitucional donde en un mismo periodo se puede aprobar ambas vueltas y entonces tan pronto se presente la primera, que incluso como ya está presentada en comisiones y debe dictaminarse rápidamente, incluso en este mismo periodo o en el periodo extraordinario, porque está en la Comisión de Legislación, si Héctor García lo decide así y su comisión, se pasará a pleno a la brevedad posible. Y en un ejercicio posterior, en una sesión posterior, o en septiembre, se pase a la segunda votación. Dime una cosa, con que se apruebe antes de la mitad del periodo, Claro. ya la hicimos. Así es. O sea, se aprueba el mes que entra, se aprueba dentro de 6 meses, siempre y cuando sea antes de la mitad del periodo de ustedes y de los alcaldes. Así es. Así No, es. no, es a partir de la mitad. Después de la Es mitad, después no de la antes. mitad, no antes. Y hasta antes de 90 días del proceso electoral. No estoy entendiendo. Sí, o sea, la A revocación. ver, no- la revocación de mandato puede ser a la mitad del periodo. Sí. Ahorita vamos a poner un caso práctico, que ya estuviera funcionando. No podríamos ser revocados, ni intención de ser revocados los diputados, porque entramos el 1 de septiembre. Así es. El Es a año y mitad del medio periodo, va al a año y ser medio. hasta febrero del 2017. Así es. Ahí ya tenemos el año y medio y a partir de ese momento se puede empezar a solicitar la revocación. En el caso del alcalde es exactamente lo mismo. Él entró el 1 Siempre y de cuando noviembre. estén las reformas Completar un año y constitucionales medio. y Por eso, obviamente pero a ver, ¿cuál es, digamos, la línea caliente para poder hacer las reformas constitucionales para poder... Las reformas esa- constitucionales, te digo, se pueden hacer inmediatamente. Tan pronto haya voluntad Lo de que estoy sacarlas. pensando es que Y no en nos la vayan ley- a dar largas en esa parte en el Congreso. incluso A ver, la ya ley les electoral- dimos la revocación, faltan las Claro. reformas, pero y luego se van a andar ocupando en otras cosas y no se les van a olvidar esto. Bueno, yo creo que la presión ciudadana es muy importante y en ese sentido, Concha, llevamos 10 años, 12 Ya lo años sé. con 12 presión. años. Yo ya ahorita le soplo a todo, de veras. yo sé.
Yo sé, sin embargo, al menos yo Tú me sabes de lo que comprometo. estamos hablando. Sí. Así es. Yo, al menos en lo personal, yo creo que mis colegas aquí nos comprometemos al menos a que esto Vamos a impulsar. vamos a impulsarlo y empujarlo a que se dé a la brevedad posible. Hay que preguntárselo Así al es. PRI y al PAN. Mario, pero aquí sí yo quisiera también decir algo muy importante a los ciudadanos. Finalmente, estamos viendo algo sui generis para los diputados locales y alcaldes, que es la posibilidad de la reelección, Mario. Estamos obligados moralmente a hacer bien nuestro trabajo para intentar volver a ser candidatos en un próximo periodo electoral. Es decir, la revocación, suponiendo que no se diera en este periodo de los 3 años al año y medio, pues vamos a estar sometidos a una revocación aquellos que podamos volvernos a reelegir. ¿Sí me explico? Me queda claro, pero queremos el ejercicio a la mitad del camino. Pero por también. supuesto, también. Pero lo que te quiero decir es que los ciudadanos también deben de saber eso, que tienen ya una herramienta muy importante que es la reelección. La reelección puede ser un premio o un castigo, ¿verdad? Eso. Haces bien tu trabajo, te reelijo. Lo hiciste mal, pues simplemente ya no voto por ti, ¿verdad? Digo, porque eso es Claro. un aliciente para los que estamos en la función pública, que queremos hacer las cosas correctamente y que por lo tanto queremos dar resultados. Y hablo de los presidentes municipales más allá de los diputados, ¿eh? Un periodo de alcalde de 3 años es muy corto para dar buenos resultados. Pero si vemos que está haciéndolo bien, pues ¿por qué no le damos otros 3 años? Aunque también es muy largo para el ciudadano cuando no responde. Entonces, Efectivamente, muy tarde, sí, a eso o me sea, refiero, es muy tarde. larguísimo. Muy tarde y muy 3 costoso. Muy años. tarde, 3 años. Para cuando es ya sea Que diputado son o imagina alcalde casos que no excepcionales responde, que dice Mario, que ¿verdad? por eso dicen a mitad, ¿no? Porque no nos merecemos Así el que termine, ¿no? De los 3 años. Entonces, Y resulta muy costoso tener Así a alguien es. Deshonesto o incapaz para ejercer el cargo. Ahora, déjame decirte, yo creo que también es muy importante considerar que también aquellos partidos, y ahora hablando desde el punto de vista de los partidos, que tengan buenos diputados, pues los impulsarán para reelegirse, porque también tenemos aquí el asunto de que algunos diputados puedan tener el temor de que sus partidos no los postulen para ser candidatos reelegibles. Y entonces, en este sentido, también la Fuerza Ciudadana tiene mucha importancia para que los propios alcaldes o diputados que hayan hecho bien su trabajo sean vueltos a postular por sus partidos. Entonces, sí, porque la decisión es del partido. la decisión es del partido. Así Entonces, es. en ese sentido, creo que esta figura de revocación de mandato para alcaldes y diputados en particular va a levantar mucho trabajo en los mismos partidos y los propios diputados y acercar a los diputados mucho más a sus distritos y a los alcaldes a sus ciudadanos para que realmente hagan un buen trabajo y el partido también resulte beneficiado del trabajo de su alcalde, porque no solamente van a necesitar el voto por el partido, sino en particular por el diputado o el alcalde. Me encanta porque Sí. sigue siendo una estupenda. ¿Hace cuánto estábamos de que teníamos los congresos que los partidos siempre habían querido? Así es. ¿No? De Sí. perdido que haya un acicate, ya se va sintiendo que ya no es tan fácil para el partido político imponernos candidatos, nada más por los intereses propios del partido, y mucho menos imponernos diputados, alcaldes o gobernador. Voy a la última pausa, no se vaya. ¿Cuáles son los otros instrumentos que se aprobaron en la Ley de Participación Ciudadana? Regresamos con ellos. Buenas tardes. Me gustaría preguntar cuánto tarda el proceso a partir de que se presentan las firmas. Porque si un diputado o un alcalde dura 3 años y el proceso se hace al año y medio, pues quien quite se tarde otro año en terminar el proceso, ¿no? Entonces, pues no les va a costar nada dejar el cargo por 6 meses. Gracias, buen día. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario. Concepción Landa, Karina Barrón, Eugenio Montiel, diputados del Congreso, participando en esta grillotina con el tema de la Ley de Participación Ciudadana y justamente con esta última pregunta que hacen a través de los mensajes de voz aquí en el WhatsApp, ¿cuánto tiempo se tarda un proceso? Pues la pregunta es si hay un tiempo específico que marca la ley que se deba de tardar. No es como cuánto me tardo en llevar a integrar un asunto. Si en la medida asumo que si no se les marca con tiempo y con un periodo en lo particular, pues esto se puede ir a eterno y peor aún, a discreción
de las autoridades o de la mismísima Comisión Estatal Electoral, que no sería el mejor de los casos. Pero si hay tiempos marcados por la ley, Concha. Sí, mira, primero que nada, el primer plazo es el plazo para que se entreguen las firmas. Una vez que se entregan las firmas, la Comisión Estatal Electoral tiene, primero los ciudadanos tienen que verificar en un plazo de 15 días hábiles, la comisión tiene que decidir si estuvieron válidas las firmas o no. Y posteriormente, si alguna firma no está, entonces tiene 15 días hábiles para poder resolverse estas omisiones que hubiese. Llevamos 15 más 15, un mes. Y después tienen si hay algún requisito, o sea, no estoy hablando de las firmas, estoy hablando de los requisitos, son 5 días que los ciudadanos tienen que resolver alguno de estos requisitos. Posteriormente a ellos hay que se tiene que hacer la solicitud, déjame buscarla aquí en la ley. Bueno, si quieres lo analizamos Los plazos perentorios. Lo importante es eso. Hablaban 15 días. Presidente municipal y diputados 10 días hábiles. Bien, me parece que la esencia de esto es que no quede en el limbo, Así que sea es. eterno nada más por Así este es. proceso. Hay tiempos, en la medida en que hay tiempos establecidos en la ley, todos los que estén involucrados en realizar este proceso, pues tendrán que acatarse y apurarse para sacarlo lo más pronto posible. Así es. Ahora, los otros instrumentos que incluye la ley de participación ciudadana, que son también muy importantes. Sí. A lo mejor la revocación es algo que hemos empujado mucho y que genera polémica, comentarios y hasta morbo, pero hay otros instrumentos que son muy, muy importantes, que también es interesante que sepamos cuáles son y cómo es que van a funcionar. Sí, mira, quiero decirte que hay lo que son los instrumentos de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, pero también están los órganos de participación ciudadana. Son dos aspectos diferentes. Uno es el mecanismo, que son la consulta popular, la consulta ciudadana, la iniciativa popular, la audiencia pública, el presupuesto, la participación, el presupuesto participativo, la Contraloría Social. Sin embargo, tenemos los órganos, que son precisamente las asambleas ciudadanas, que es el principal órgano de participación, los consejos ciudadanos y las contralorías sociales. Esos son los órganos de representación, vamos a decir, ciudadana, a través de los cuales se ejercen muchas de las figuras. Por ejemplo, el presupuesto participativo, que es el instrumento, se ejerce o se opera a través de las asambleas ciudadanas, que son en realidad las juntas de vecinos. La asamblea ciudadana es el genérico para nombrar a las juntas de vecinos, a las juntas de mejoras, a todas las organizaciones, las asociaciones de colonos, ¿sí? Todas estas figuras se cobijan bajo el nombre de Asamblea Ciudadana, y estas asambleas por primera vez tienen una representación real ante los gobiernos, y son ellas las que operan el presupuesto participativo. Entonces, en ese sentido, las asambleas ciudadanas son la base del tejido social. Presupuesto participativo es que deciden los vecinos en qué se aplican los recursos, algunas cosas. Sí. El presupuesto, ¿Cómo ocurre en San Pedro? Como ocurre en San Pedro, sí. Hay una parte del presupuesto municipal que los gobiernos municipales tendrán que reglamentar, porque esa es otra de las cosas, que esta ley no obliga ya a los municipios a reglamentar cada una de las figuras. Entonces, este presupuesto, este porcentaje del presupuesto de ingresos de los municipios que se destina para el uso y el destino, la decisión del destino de este recurso, lo hacen las asambleas ciudadanas o las juntas de vecinos en una demarcación territorial determinada, ¿no? Y estas juntas de vecinos tienen que ser validadas por el órgano correspondiente en el municipio. Bien, ¿qué otros instrumentos importantes que resaltemos? Bueno, la iniciativa popular, que es que ya está en la ley, en la Constitución, pero para mí otra de las grandes figuras es la audiencia pública, porque ahorita los gobernantes pues te pelan, por decirlo de alguna manera, cuando quieren. Sin embargo, a través de la audiencia pública, que también se recoge a través de las asambleas ciudadanas, el gobernante está obligado a asistir
a donde lo llame esta Asamblea Ciudadana, que generalmente son lugares públicos para resolver problemas específicos. Entonces ahora los diputados, también los regidores, los alcaldes van a tener la obligación de asistir a las audiencias públicas en donde se les cite. Les va a dar mucho trabajo, pero van a estar en contacto con la población. Pero finalmente es un ejercicio de rendición de Así cuentas, es. ¿verdad? Y eso es la mayor instrumento que puede A tener ver, un dame, ciudadano. dame una aplicación doméstica, Eugenio, de cómo funciona esto. Lo que acaba de comentar Concha, imagínate una asamblea ciudadana de un sector, un barrio, una colonia de Monterrey, y pues se ponen de acuerdo para, a través de la figura de audiencia pública que ya está configurado en la ley de participación ciudadana, pues van a mandar citar al señor alcalde, que a lo mejor en otra ocasión, ¿cuántas veces la señora Arellanes pateó audiencias y no se las daba a los ciudadanos? Ahora, a través de esto, es obligatorio la presencia del presidente municipal cuando una audiencia ciudadana, una asamblea ciudadana lo determine. Sí. Porque la Asamblea Ciudadana ya tiene personalidad jurídica, ya tiene representatividad. Sí, es que con esta ley, las prácticas que se hacían, pues ya está reglamentado, ¿no? Ahora son obligatorias, Ahora ya son no es a obligatorias. discreción del como gobernante. presentar una iniciativa, ¿no? Con todo el derecho del ciudadano de poder también presentar una iniciativa para la creación, modificación, derogación o algo, sea tanto al nivel municipal, legislativo y ejecutivo. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Son prácticas que se hacían, pero ahorita Ya están encuadradas ya están encuadradas, legalmente. así es. ¿Cuáles son los requisitos para mandar traer a una comparecencia a algún funcionario? Hacer una solicitud por escrito del... No tengo que cumplir con recondicionamientos, nada así de... La Asamblea Ciudadana, la mesa directiva que se le llama Comité Ciudadano, tiene la representatividad de la Asamblea Ciudadana y hace una Por solicitud. ejemplo, mi puede hacer diputado una que nomás lo solicitud. veo el día que me pide Que el nada voto y más no fue lo en vuelvo a campaña. ver y ya. ¿Cómo le hago para traerlo a discutir un tema en mi distrito? Le haces una solicitud por escrito o por teléfono o digo, si quieres tenerlo con mayor constancia, pues Mayor peso, le por haces por escrito. escrito. Pero el distrito está compuesto por los jefes de colonias, las mesas directivas Sí. de las colonias. Sí. Tienen que estar todos unidos No. para eso. Puede ser una sola asamblea ciudadana, una sola asamblea que llame a una colonia, un grupo de ciudadanos. Puede ser la mesa Ah, la directiva, mesa de un sector de Bien. tu distrito y que llama a solicitar a una audiencia. Sin mayor compromiso más que venga y escuche. Así es. Así es. Nada más, no lo compromete a nada. No. Bueno, pues algo es algo. Pero O ya, se le puede ya- pedir cuentas. Yo voy, Sí. con o sin ley de participación, vamos. si me Por eso te invitan, digo, es vamos, algo que eso te lo practicamos, pones. pero lo que te Ahora me quiero salieron decir- bien cumplidores todos. Bueno, Haz un todos sondeo vamos a en mi distrito y te vas a dar cuenta. vamos a las juntas vecinales, ¿verdad? Pero Bueno. estamos de acuerdo que hay muchos de diputados que tampoco no acuden, no regresan Me y es encanta la ese queja ejercicio y me parece que y es la queja del ciudadano vamos a ser uno de los siempre, primeros ¿no? que vamos a echar mano a los Sí, ciudadanos. Y, por ejemplo, algo que es bien importante, que obviamente, Yo mañana y estoy en Eugenio y Buenos yo Aires. hemos estado platicando mucho al respecto porque fuimos regidores, es que también estas audiencias públicas pueden darle mucha fuerza a los regidores, porque obviamente el presidente municipal no va a poder estar yendo a todas las audiencias públicas que le inviten, porque no le daría tiempo. Sin embargo, si utiliza o si solicita a los regidores que precisamente les atiendan algunas de estas audiencias públicas, como son parte del ayuntamiento, pues obviamente irán acercándose más a la población y estarán más atentos de las O necesidades. sea, si yo quiero que vaya mi alcalde y no puede, mandan un Podría ir mínimo un regidor. Así es. Mínimo regidor. Esa es en la figura de la alcaldía. Sí. En el caso de la diputación, pues Pues es tiene que ir el diputado. el titular. Sí, pero El tenemos diputado. un distrito pues mucho más pequeño que un Claro. alcalde. Y eso Claro, es lo que claro. solicita la gente, ¿eh? Que regresemos al sector, a las colonias, porque es la primer queja que nada más vamos a pedir el voto Van a en hacer tiempo de campaña, elecciones. Van a hacer Así es. campaña nada más. ¿Qué otra Pero no. vale la pena resaltar Mañana nos vemos de en los Buenos instrumentos? Los que fueron contralores aprobados? sociales es una figura también muy importante porque ahora estos contralores sociales, como también ya muchos de estos ejercicios se hacen en San Pedro, van a poder estar atentos precisamente a todo por ejemplo, las adquisiciones. Hay algunos municipios que a raíz del ejercicio que se hizo de alcalde Cómo Vamos en la administración pasada, generaron estos contralores sociales, sin embargo no están regulados totalmente ya como están regulados con esta ley de participación ciudadana, y entonces ya la ciudadanía podrá estar pendiente del ejercicio del gasto de los municipios y del gobierno. Entonces, el Contralor Social va además a poderse
nombrar por convocatoria pública. Entonces, vamos a decir que también las asambleas ciudadanas, los organismos sociales van a poder proponer candidatos para ser contralores sociales. Entonces, la Contraloría Social es una figura muy importante también para vigilar el gasto del municipio, ¿sí? ¿Dónde se puede entrar uno como ciudadano a leer más acerca de esto que ustedes acaban de aprobar en el Congreso? Mira, porque es mucha la información, sí, mucha. Y vale la Así pena. es. Y hay gente que sí le mete tiempo, ¿eh? O Sí. sea, que sí le queremos Vale entrar, la pena que estudiar, todos- leer, qué tengo yo, porque lo hemos reclamado tantas veces que ahora nos lo ponen enfrente que lo que menos podemos hacer es desairar. Claro, mira, yo creo que en primer lugar también esta ley obliga a la máxima publicidad tanto del Congreso como del gobierno. Entonces, pues una de las siguientes propuestas que vamos a hacer para el Congreso es que hagamos, o no foros porque es muy pequeño un foro, pero que sí hagamos instrumentos, ya sea por medios masivos, para explicar cada una de las figuras y que entonces Bueno, los sí. ciudadanos puedan entender y igual repartir folletos. Yo en lo personal, cada vez que voy a mi distrito, reparto un folletito de lo que son las asambleas ciudadanas y la ley de participación ciudadana en el portal de internet. Vamos a ver si hacemos una manera de explicar la ley que no sea... Fácil. Sí, que sea Fácil. con imágenes y demás En el para que portal podamos, del en el Congreso. portal del Congreso, para que podamos explicarle a la gente. ¿Qué funciona y cómo organizarnos? Porque desgraciadamente no estamos organizados. Sí. Ahora Y también nos agarran a todos dispersos y ahí es donde se aprovechan Claro. los malos políticos. Ahora también las organizaciones sociales tienen su parte en esto, porque como organizaciones sociales y habiendo sido promotoras de esta ley, pues nos necesitan coadyuvar precisamente a que se difunda y a que se utilice de la mejor manera. Claro. ¿Sí? Yo coincido en que esto es muy bueno, tarde pero bueno, pero a final de cuentas ya lo tenemos y como ciudadanos ahora la pelota está de nuestro lado. Leamos, aprendamos, organicémonos. Para poder echar mano de esos instrumentos hay que hacer primero la implementación de todas estas organizaciones, de los organismos que nos estabas mencionando, Concha, para poder hacerlo valer. En la medida en que tengamos una sociedad organizada entre nosotros, menos sorpresas de parte de los políticos, porque no nos van a leer, bueno, ya nos la vieron una vez, no sé si nos la vamos a dejar que nos la vean 2 veces. Pero estamos muy bien instrumentados, estamos muy bien empoderados con ese tipo de cambios y con este tipo de leyes. Y yo les quiero agradecer a los 3 que se hayan dado el tiempo de venir. Ya ven, yo ya me adelanté a la campaña de promoción de la información, invitándolos a la Muchas promoción de gracias. estos ejercicios. Así es, Y Dominio muchas siempre estará gracias. dispuesto para ello, porque sabemos del beneficio que va a ser para la sociedad. Concha, muchas gracias por No, venir gracias con a nosotros. ustedes. Karina, muchas gracias. Al contrario, Mario, muchas gracias porque el estar aquí y sacar los temas importantes, por todo el apoyo, por las encuestas que haces, que la verdad sirven mucho para empoderar obviamente al ciudadano. Gracias, Karina. Gracias Eugenio a ti. Montiel, gracias por acompañarnos. Al contrario, Mario, muchas gracias y un mensaje a todos los radioescuchas. Si tienen comentarios, están nuestras redes sociales. Por favor, interactúen con nosotros y nosotros les responderemos cualquier inquietud que haya al respecto. Gracias, Eugenio. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en sintonía aquí en La Grillotina. Vienen las noticias con Mayela Cano y yo les espero ya el día de mañana, que será jueves, casi viernes, desde las 6:30 de la mañana. Gracias, buenas tardes.